Y ahora voy a mostrar mi pantalla. Avísenme si ven mi pantalla o cuando la puedan ver. Ahí la están viendo. ¿Están viendo? Sí, profe, sí se ve. Sí, profe, sí se ve. Ya, súper. Entonces, bueno, el programa está en el Moodle, pero no están, obviamente ahí sale el objetivo y todo lo demás, ¿cierto? Lo RA, lo que se va a entrar en la asignatura, obviamente está que la coordinadora es la Ivania, ¿cierto? Ahí dejó su correo, ¿ya? Y cualquier cosa que necesiten o que quieran hacer algún cambio por la fecha, obviamente tienen que hablarlo con ella, ¿ya? Acá están los objetivos específicos de esta asignatura, obviamente, y acá está la unidad de aprendizaje que son 4, ¿ya? Las metodologías que vamos a usar, obviamente casi todas las clases son a través de Teams, ¿ya? En caso de que yo no pueda hacer la clase, que hasta el momento hay una clase que me choca, ¿ya? Será asincrónica, ¿ya? Hasta el momento, pero es la última clase de ¿ya? Eso significa que voy a grabar la clase, la subo al Moodle y ustedes la ven cuando pueda, ¿ya? Pero si puedo hacerla, obviamente la voy a hacer por Teams. También tenemos, obviamente, como era por motivo de la pandemia, los laboratorios estaban medio, no se estaban realizando, ¿ya? Pero quisimos realizar algunos laboratorios, especialmente con algunos que es necesario manejar y que es importante para ustedes, que es el lavado de manos, y en ese mismo laboratorio hacer la reanimación cardiopulmonar básica, ya que es como de esta asignatura, ya para que se vayan como bien con eso. No podemos hacer un laboratorio online de RCP, ya. Y ahí están los laboratorios, ya que generalmente siempre hacemos uno de lavado de manos, siempre hacemos de material estéril y de punciones, uno de signos vitales, pero obviamente dentro de estos laboratorios, como yo les decía, dejamos uno de los más importantes, el lavado de manos para ustedes, y obviamente el de reanimación cardiopulmonar. Y ahora sí les voy a mostrar el cronograma. Ya se supone que hoy día les voy a presentar el programa, ¿cierto? Y les voy a entregar el cronograma o les voy a hacer una repasada del cronograma, ¿cierto? Vamos a ver la primera unidad, que es la atención primaria acá en Chile. Ya, después viene la clase del 8 de octubre. Acá dice de 12 a 3 y media, o sea, de 12 a 1 y media o de 3 a 4 y media. Pero obviamente todas las clases generalmente van a ser de 3 a 4 y media. Ya, ese horario fue más que nada debido a que habían choque de horario conmigo con otra asignatura, pero al final van a quedar de 3 a 4 y media. Ya, la segunda clase vamos a ver algunos principios de asepsia y antisepsia, ya, de la delimitación de área, limpia, sucia, contaminada, estéril, todo lo demás. El 15 de octubre vamos a ver vamos a seguir con los principios de asepsia, ya, y ahí vamos a empezar a ver lo del lavado de manos, uso de barrera de guantes estériles, limpio, ya, delantal, mascarilla, gorro, técnicas de aislamiento, precauciones universales. Ya, eso va a ser el 29 de octubre. Si se dan cuenta, ahí entre el 18 y el 22 de octubre no va a haber clase porque es su primera semana de salud mental. Ya el 5 de noviembre van a tener, ya vamos a empezar con lo que es signos vitales, van a tener todo lo que es signos vitales, técnicas de control, ya registro. El 12 de noviembre vamos a seguir con administración de medicamentos. Ya, del 13 al 18 va a su segunda semana de salud mental. Ya, quedó como el 26 de noviembre la primera evaluación de en plataforma Moodle, obviamente, que van a ser las unidades 1 y 2. Ya, solamente 1 y 2. Ya,
Así que ahí anótenlo. En caso, como yo les dijo Ivania, y yo también, obviamente, les digo, es que cualquier cosa que necesite un cambio de la evaluación que se haga otro día, háblelo con la profe Ivania, pero generalmente siempre estamos dispuestos a hacer algún cambio si es que es necesario para ustedes. Ya, el 3 de diciembre vamos a seguir con, obviamente, como se podría decir, como primer auxilio de manejo de herido cortopunzante, hemorragia, intoxicaciones. Y el 10 de diciembre vamos a seguir con la misma unidad. El 13 al 18 de diciembre va a ser su tercera semana de salud mental. Ya, y aquí viene lo que decía la profe Ivana, que es como medio problemático. ¿Ya? Quería la profe Ivania hacer el laboratorio de lavado de manos junto con el de reanimación, o sea, no junto, pero junto con el de reanimación en 24 de diciembre y el 31, pero tenemos conocimiento o sabemos que obviamente esas son fechas importantes y a lo mejor la mayoría de ustedes o gran parte de ustedes podrían estar afuera. ¿Ya? Así que eso está ahí en el cronograma, pero todavía no significa que se van a hacer en esas fechas, ¿ya? Porque sabemos que son fechas importantes. ¿Ya? Supongo que usted, la mayoría, o gran parte de ustedes no van a estar acá en Antofagasta, entonces pensamos que eran fechas obviamente difíciles. Ya el 7 de enero, ya es la segunda evaluación en la plataforma Moodle, en la unidad 3 y 4. ¿Ya? Y obviamente el 14 y el 21 de enero serían los exámenes de primera y los exámenes de segunda. Ahí es el día que estábamos pensando con la profe Mania de tratar de hacer solamente en un solo día estos laboratorios, ya en grupo, obviamente, pero tratar de que alcanzaran todo, para no hacerlo el 24 o el 31 y esperando de que nadie de examen, podríamos hacerlo el 14 de enero o en la semana del 7 de enero, ya, pero ahí lo estamos viendo, ya, para no tocar ese 24 y el 31 de diciembre. ¿Ya? ¿Les quedó claro eso? Sí, profe. Ya, supe. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Les queda algo no claro o necesitan saber algo? ¿Cuándo nos van a dar la confirmación de esas fechas? Ya, en la confirmación eso lo vamos a hacer luego. De hecho, estamos hablando con su jefe de carrera y poniéndonos de acuerdo. Y también, obviamente, necesitamos por eso un delegado, que se pongan ustedes de acuerdo y que tengan un delegado para poder conversar o enviar correo y conversar con él o ella para ponernos de acuerdo de esa fecha, ¿ya? Obviamente, como les dije, no queremos tocar esas fechas porque obviamente son fechas donde generalmente uno quiere estar con la familia, los que no son de acá viajan, etcétera. ¿Ya? Entonces no queremos hacerlo en esas fechas, ¿ya? Pero es para ponernos de acuerdo entre todos y lleguemos a un consenso. Ya, profe, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta, lo que sea? ¿O les quedó claro? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Ya, súper. Ya, cuando tengan el delegado o la delegada, nos pueden mandar obviamente el correo del delegado o delegada, por favor, a la profe Ivania, que en el programa sale, o a mí, ya como quieran ustedes, o a ambos, ya. Ahí por el chat le voy a escribir obviamente mi correo, ya, pero es como el típico correo de todos, ya. Ahí se lo escribí.
Ya, porque lo dejen anotado y nos envían un correo, nos dicen quién va a ser el representante, o la delegada o el delegado. Y ahora vamos a empezar con la primera unidad. Espérate para cargar. Ahí me avisan cuando vean el PowerPoint. ¿Se ve ahí? Sí se ve. Sí, profe. Ya, espérenme. Ya. Como les dije en esta primera, bueno, habían 4 unidades. La primera que vamos a ver hoy día es el referente a la atención primaria acá, obviamente en Chile. ¿Ya? ¿De qué vamos a hablar acá? Obviamente un poco más tedioso porque va a hablar como la historia de la atención primaria, ya, donde cómo se inició, ya los niveles de atención de salud que hay acá en Chile, también los modelos de atención primaria y sus centros de atención, ya, y los programas que hay en la atención primaria en este momento, ya, y obviamente el EMPAM, bueno, acá no se sale así, como una definición, característica y aplicación dentro de la atención primaria. Ya. Supongo que ustedes no saben nada o referente un poco a lo que es salud en Chile, en referente a la historia del MinSal dentro de la salud en Chile. ¿Ya? Pero para que tengan un poco conocimiento, esto fue decretado hace mucho tiempo atrás, en el año 59, por una ley, y que responsabiliza a todo, al MinSal en sí, a realizar actividades de programar y controlar y coordinar, como dice ahí, la materia de salud pública. ¿Ya? Fue hace mucho tiempo que se originó y se estableció a través de esta ley, ¿cierto? El trabajo, lo que es actualmente el MinSal. ¿Ya? Desde hace mucho tiempo atrás, obviamente habían otro tipo de instituciones que también tenían que ver con esta tarea y que era por velar por la salud de los chilenos, pero obviamente todavía no existía esta ley en sí formal que decretaba al MinSal como este tipo de institución que iba a velar por, obviamente, por la salud de los chilenos. ¿Ya? Y fue en el año 59, como les digo, que se publicó esta ley. ¿Ya? Ahí tienen un poco como de historia referente a que hace mucho tiempo, en el año 52, en 1552, ¿ya? En ese tiempo que estaba el rey de España, el rey Carlos V, ahí recién fundó el Hospital San Juan de Dios, que fue el primer establecimiento de salud en Chile, que actualmente todavía sigue presente. ¿Ya? Ahí obviamente prevalecieron que se hubieran atenciones de personas que sufrían enfermedades infectocontagiosas, ¿cierto? Ahí estaba en ese tiempo la viruela, la tuberculosis, ¿ya? El tifus, la sarampión. Ya también había, obviamente, disminuciones, ¿cierto? Había una constante disminución o minoría donde las condiciones económicas eran bajas,
las condiciones ambientales también y educativas. Por lo tanto, por eso se originó o se fundó este hospital. ¿Ya? Y obviamente los establecimientos de salud no había ninguno. Por lo tanto, había un aumento de enfermedades en Chile o había un aumento de enfermedades infectocontagiosas y obviamente no había hospital. Así que en el 1552 se fundó el primer hospital llamado San Juan de Dios. ¿Ya? Después a eso iba evolucionando y avanzando, y así hubo después, se formó en 1808 una junta de vacunas, ya que desde ahí empezó como este plan de vacunación, ya que se juntaron un grupo, obviamente especialistas, ¿cierto? Donde se juntaron para ver este tipo de vacunar a la población, ¿ya? Y que era muy importante vacunarlos, ¿cierto? Para disminuir algunas enfermedades, ¿ya? En 1832 empezaron a juntarse y ahora formaron juntas de directivas hospitales, en 1850 sociedades de socorro mutuo, ¿ya? Y así sucesivamente hasta formar una estructura de sector salud en Chile, ¿ya? Para la población. ¿Ya? Ahí y así fue avanzando continuamente. En 1907 hubieron administradores sanitarios, ya que ahora ya están vinculados ellos a la higiene y al beneficio público. ¿Ya? En 1904 ahí nació en Chile el Ministerio de Higiene, ¿ya? De Asistencia y Previsión Social, ya justamente para ayudar a la gente y a la población chilena. Si se dan cuenta, cada vez iba aumentando y se iban formando más los ministerios en Chile, ¿ya? Y esto, acuérdense que antes de la ley, ¿cierto? Que fue, acuérdense, el 59, ¿ya? Después, en el 32 se formó el Ministerio de Salubridad Pública, más conocida como ahora el de Salud Pública, y en el 53 el Ministerio de Salud Pública y Previsión Social. En el 59, obviamente por ley, apareció lo que era el MinSal, ¿ya? Y ahí se formó el Ministerio de Salud Pública, que antes era de Salubridad, y el del Trabajo y Previsión Social. ¿Ya? ¿Qué sistema hubo? Bueno, en el 79 se formó un Sistema Nacional de Salud, que era organismos dependientes de este y que ahora se conocen como el Fondo Nacional de Salud, que es FONASA, la Central de Abastecimiento, que es la CENAFAS, y el Instituto de Salud Pública llamado ICP. Ya yo creo que esto obviamente lo han escuchado, ya que hasta el día de hoy todavía se mantiene. Ya en el siglo XXI, obviamente, la salud se empezó a reformar para alcanzar algunos objetivos sanitarios, ya que fueron de la década de 2000 a 2010, y algunos fueron mejorar logros sanitarios alcanzados o mejorar esos logros que ya habían sido alcanzados, ¿cierto? En torno a la salud, enfrentar otros desafíos derivados del envejecimiento de la población, porque hasta en la actualidad, obviamente, Chile, aunque no es un país que va a la vejez, pero en ese tiempo sí había obviamente una gran cantidad de personas que iban a envejecer en la población, entonces necesitaban esto lograr mejorar, más que nada que lograr, mejorar los desafíos que originaban el envejecimiento que iba a tener esta población, ya, porque generalmente la salud pública o la salud que se encontraba en ese tiempo era más que nada relacionado a enfermedades infectocontagiosas, ¿cierto? Eran enfermedades, se dedicaba más a la salud del adulto, pero no del adulto mayor, ¿ya? Era también corregir inequidades o desigualdades en salud, ¿ya? Y proveer servicios acorde a las expectativas que necesitaba la población. Eso es lo que el siglo XXI quieren hacer o reformar o querían mejorar. Ahí se ve súper poco, ¿lo ven bien? ¿Ven bien ahí el organigrama?
se puede leer. Sí, se puede ver. Ya, pero yo lo veo, pero también lo veo chiquitito. Ya, generalmente, obviamente, en este organigrama estaba lo que era el Ministerio de Salud, obviamente, bueno, actualmente el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud, obviamente, dividió las subsecretarías de salud, ¿cierto? O sea, de la salud pública y la subsecretaría de redes, ¿cierto? Y ahí va a ir bajando hasta llegar a lo que es la atención, las ejecuciones referente a FONASA, ¿cierto? Con PIN y todo lo demás. Ya, esperemos un ratito. Lo voy a compartir, pero de otra forma para que sea más grande. Espérenme. Ahí ven la pantalla mía. Sí, profe. Sí. Ya, súper. Ahora vamos a verla más grande. Ahí va ahí. Ya, y generalmente, bueno, actualmente, como les dije, está el Ministerio de Salud, que es la parte como el nivel normativo que establece como las leyes y las normas y todo lo que quiere cambiar por ley, ya y dentro de ella está la Subsecretaría de Salud Pública y la de redes asistenciales. Ya después está la parte fiscalizadora, que está la Superintendencia de Salud, ¿cierto? Que la Superintendencia puede ser a nivel nacional como también en superintendencia a nivel regional, ¿cierto? Está la superintendencia de la región de Antofagasta, la región de Tarapacá, etc. Ya, también en una secretaría regional, bueno, la superintendencia que fiscaliza FONASA, a los prestadores de salud público y privado y la ISAPRE. Ya, la secretaría regional generalmente fiscaliza lo que es todo lo que es consultorio, APS, hospitales, ya de referencia de salud, terapéutico y prestadores privados. Ya, dentro de la subsecretaría de redes asistenciales, ellos ven lo que es servicio de salud y redes asistenciales, que viene obviamente con referente a todo lo que es hospital y privado. Ya, y el Instituto de Salud Pública, obviamente lo que tiene que ver con los laboratorios. Ya, todo tipo de laboratorios. ¿Qué niveles de atención tenemos acá en Chile? Generalmente en el sistema de salud chileno, ya como les puse ahí, la producción de servicios de salud tiene diferentes niveles de atención, ya, y se organizan dependiendo de la complejidad de las atenciones que van a prestar, ya, y que se otorgan de acuerdo a la gravedad de la patología que sea atendida, ya, es decir, acá lo van a entender mejor. Hay una atención primaria, una secundaria y una terciaria. Ya, lo que estamos viendo, o lo que, por ejemplo, los consultorios sería una atención primaria, ¿ustedes creen? ¿Una secundaria o una terciaria? La gente generalmente, o sea, Yo creo que una primaria puede ser. los consultorios generalmente son primarias. Acá lo vamos a ver con más definición. La atención primaria, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, como se ven ahí, la atención primaria generalmente los consultorios, ya que ahora también se le llama CEFAN, están los SAPU, ya las postas rurales. Todo eso son atención primaria en salud. Debería la gente tener el conocimiento de que, bueno, yo creo que todos lo saben, ¿cierto? Que la gente generalmente con cualquier patología o necesidad de atención consultan generalmente la urgencia y hay mucha demanda en la urgencia,
pero también debería la gente consultar, por ejemplo, los SAPO. Por ejemplo, un dolor abdominal se podría consultar en un SAPO, ¿cierto? Pero la gente generalmente va y consultan en los hospitales y hay una gran demanda y se acumula gente, ¿cierto? Se te categoriza y a veces están esperando ahí como 4 o 6 horas esperando que lo atiendan, pero al final esas personas que son consideradas como, por ejemplo, C4, que es una forma de un triage, se podría decir, que tienen que esperar 6 horas, generalmente esperan 6 horas para ser atendido. Hay gente que se va, pero como les digo, con la experiencia la gente espera, ¿ya? Aunque uno les diga que va a tener que esperar 6 a 8 horas, ¿ya? Y que mejor vaya y consulten un SAPO. Bueno, ahora no sé si han escuchado de los SECOF, que acá en Antofagasta hay uno solo, pero ¿lo han escuchado? ¿No? Bueno, los SECOF es como los SECOF, hay un SECOF acá acá en Antofagasta, que es el SECOF COVIEFI. Ya, el SECOF COVIEFI es, no es parecido al SAPO, ya, pero atiende, bueno, debería atender urgencias 24 horas. Ya, ellos tienen la capacidad, no como el SAPO, por ejemplo, el SAPO atiende, no sé, pues, dolores abdominales, por ejemplo, cosas más pequeñas, heridas, dolor de cabeza, ¿ya? Pero, por ejemplo, el SECOF tiene la posibilidad de atender gente ya como de nivel secundario, porque tienen tecnólogo médico para tomar algunos tipos de exámenes, tienen para tomar radiografía, obviamente no tienen lo específico, por ejemplo, no tienen escáner, no tienen TAC o no tienen resonancia, pero sí tienen radiografía. Entonces, por ejemplo, si llegó una persona que se fracturó el tobillo, ellos tienen la capacidad para resolverlo, ¿ya? Y no derivarlo a la urgencia. Entonces tienen la capacidad como de tomar radiografía y en caso de que sea obviamente una fractura complicada, lo derivan a la urgencia para ser visto por traumatólogo. ¿Ya? Pero, por ejemplo, los E15, que a veces es necesario tomar radiografía o radiografía de tórax, porque, por ejemplo, tiene, no sé, dificultad respiratoria, ellos los pueden hacer, ¿ya? No es necesario derivar a la urgencia, ¿ya? Estos son llamados como atención secundaria, que es la segunda escalón, donde son consultores de especialidades y centros de referencia. Aquí en Antofagasta, como le digo, está el de acá de la COIEFI, ¿ya? Que se llama SECOF COIEFI, que en plena pandemia sí estaba atendiendo 24 horas, ¿ya? Ahora, si no me equivoco, atienden de las 8 de la mañana hasta más o menos las 9, 10 de la noche, no, hasta las 12 de la noche, ¿ya? Pero en pandemia sí estaban atendiendo 24 horas, ¿ya? Y en una ocasión, bueno, y obviamente esto se tiene que regular, porque el SECOF sí tiene que atender 24 horas, ¿ya? Así que en un momento obviamente va a tener que seguir con estas 24 horas. Ya y como ven ahí, la atención primaria generalmente hay 2.150 establecimientos de atención primaria y en la atención secundaria hay 23. Ahora, la atención terciaria, obviamente ahí van los hospitales, ya que es como de alta, mediana y baja especialidad, ¿ya? Y ahí, acá en Chile hay 184 establecimientos. ¿A qué se refiere alta, mediana y baja especialidad? Es que, por ejemplo, los hospitales, por ejemplo, el Hospital Regional de Antofagasta es un hospital de alta, ¿ya? Porque tiene muchas especialidades dentro, ¿ya? Hay muchos, se puede decir, médicos especialistas ahí y puede ser atendido, digamos, cualquier persona o cualquier patología puede ser atendido. Ya los hospitales de media o baja especialidad, por ejemplo, pueden ser el hospital de Tocopilla, ya el hospital de Taltal, ya que no son hospitales donde tienen todos las especialidades. ¿Ahí les quedó un poco claro? Sí, profe. Súper. Profe, disculpe, me equivoqué. Profe, yo tengo una duda. Por Sí. ejemplo, la atención privada no se categoriza en este tipo de atención, o igual se categoriza, porque siempre como que hablan de la atención pública, pero por ejemplo La las privada, clínicas, los hospitales privados. ya los hospitales, o sea, las clínicas se puede decir, o los hospitales privados también se pueden categorizar, ¿ya?
Obviamente, por ejemplo, no sé, por ejemplo, la clínica de Antofagasta es una clínica de alta, ¿ya? Porque tiene todas sus especialidades, ¿ya? Obviamente que tiene su... no se habla tampoco de las clínicas de alta porque obviamente ellos tienen como que se supone que todas las clínicas privadas son altas, se podría decir, porque tienen casi siempre todas las especialidades. ¿Ya? Y por eso cuando hablan mucho de los niveles de atención en salud privada, y generalmente más se habla de hospitales, por su nivel de atención. Aquí les muestro un poco lo que es eso. Por ejemplo, el nivel primario, consultorio y postas rurales. Ya, obviamente ahí va la gente, se atiende, ¿cierto? Generalmente en los consultorios sí tienen demanda de público o de usuarios, de pacientes que consultan por alguna patología, pero la mayoría de ellos, de los centros de salud, de los consultorios de postas rurales, obviamente más que nada es como de prevención también. Por ejemplo, bueno, vamos a verlo más adelante, los programas de salud cardiovascular, el programa de pie diabético, ¿ya? Y es para ir mejorando la calidad de vida de las personas, ¿ya? En el nivel secundario de atención en salud, eso es como una complejidad, como dice ahí, intermedia, ¿ya? Generalmente, fundamentalmente, actúa como referencia, ¿ya? Ya que tienen como una atención ambulatoria, como también derivación a hospitalización a otro establecimiento. Ya es como una unidad de apoyo, se podría decir, como un consultorio adosado. Por ejemplo, lo que les decía, el SECOF-COVIEFI que está acá, ustedes van a ver que está el SECOF-COVIEFI y al lado hay un CESFAM. O sea, tienen un consultorio y al lado está el SECOF. ¿Ya? Y es como el SECOF sería un nivel secundario de atención en salud. ¿Ya? El nivel terciario, obviamente, son las de alta complejidad y hay cobertura, obviamente, reducida. Ahí están los hospitales, ¿cierto? Los hospitales de alta, mediana y baja complejidad. Ya dentro de las acciones de salud van a encontrar las típicas: la promoción, la prevención, la protección, la recuperación y la rehabilitación. En cada uno de los niveles de atención debería haber esto, ¿ya? La promoción referente a que se hacen actividades con el fin de mantener la salud de la población y la promoverla. Generalmente se hace mucho en la atención primaria. Eso por eso que cuando uno va a los consultorios ve muchas personas haciendo actividades educativas, ¿ya? ¿Por qué? Porque se promueve esto, la promoción, el que mantener la salud de la población, evitar la enfermedad de las personas. La prevención también la hace generalmente la atención primaria, aunque los hospitales también lo hacen, el de alta complejidad. La promoción y la prevención también lo hacen. Ya la prevención es un conjunto de actividades que se realiza también para prevenir una enfermedad. Ya no sé si han visto que en los hospitales de repente hay profesionales que se juntan en una mesa y empiezan a hacer educación. Bueno, esto están haciendo promoción y prevención. La protección, obviamente, es un conjunto, como dice ahí, de actividades que se realiza con el fin de proteger de problemas de salud específicos de la población. Por ejemplo, el programa de vacuna. Ya, también. Generalmente hay gente que se dedica, obviamente están encargadas de los programas de vacuna, y ¿qué hacen? Tienen un listado en un Excel de su grupo, por ejemplo, en el consultorio, los hospitales, y ven qué persona se ha vacunado y cuáles no. Entonces, por ejemplo, yo me dedico a mirar en mi Excel y digo, tengo un niño de 6 años que todavía no se vacuna, que se debería vacunar y no se vacuna. Lo llamo por teléfono, voy a la casa, pregunto por qué no, y si no, y si luego me dice, se me olvidó, lo vacuno. ¿Ya? Ahí digo protección. La recuperación, obviamente, ya se realiza a nivel de recuperar la salud de la persona. Ya la recuperación y la rehabilitación generalmente se hace en hospitales, cuando están hospitalizados, cuando la gente se atiende la urgencia, ¿ya? Cuando entra a la urgencia hasta que sale de alta. Ahí está la recuperación
y la rehabilitación. Ya, estos modelos de atención o modelos de salud en atención primaria y centro de atención se declaró obviamente en lo que dice ahí la declaración Alma Ata del 78, ya que fue una conferencia internacional de la atención primaria, ya, y obviamente fue reunida donde en Alma Ata, ya, y ahí hicieron una declaración obviamente de una acción necesaria, urgente de todos los gobiernos y de todo el personal de la salud y de toda la comunidad para proteger y promover la salud de todos los pueblos del mundo. ¿Ya? Por eso que lo principal y como el motor de la atención primaria es proteger y promover la salud de la población. ¿Ya? Bueno, generalmente el MinSal en el 93 lo llamó consultorio a centros de salud. ¿Ya? En ese tiempo no decía consultorio y ahí empezó a llamarse centros de salud. En el 2005 pasaron a ser modelo de atención integral de salud. ¿Ya? Y en el 2008 se empezaron a llamar centros de salud familiar. Por eso es que ahora se llaman CESFAM, ¿ya? Centro de salud familiar. ¿Por qué? Porque en el 93 y 2005 se atendía y se hacía la promoción y la prevención del individuo, pero no se veía a la familia, al núcleo familiar. Entonces, como que yo hacía promoción y prevención al individuo, a la persona, pero no a la familia completa. Se me olvidaba, por ejemplo, venía, atendía a un abuelito, le hacía atención de diabético, ¿cierto? Hacía la promoción, lo educaba, todo, pero no veía el más allá. No veía, por ejemplo, a lo mejor que vivía con la hija, ¿ya? Y que la hija tenía también sus patologías y que podía también ayudar a prevenir y a la prevención y la promoción de salud, ¿ya? O al núcleo familiar que rodeaba a esta persona. Entonces, desde ahí, perdón, sacaron este enfoque de ver no solo al individuo, sino a la familia completa, ¿ya? Y ahí se llamó Centro de Salud Familiar, ¿ya? Y ahí, como les dije, en la actualidad se llama Centro de Salud Familiar y Comunitario, llamado CESFAM. Ya. Y la definición, obviamente, de este modelo de atención integral en salud, ¿ya? Es un modelo de relación entre el equipo de salud, o sea, los profesionales de la salud que trabajan, y las personas con su familia y con la comunidad en sí, ya que busca obviamente esta atención integral, ya de calidad, oportuna, ojalá resolutiva en todas las redes de prestadores. Ya, entonces, en la atención primaria generalmente todos los profesionales se unen en sí para promover, para esta promoción y prevención a la familia y a la comunidad en sí que está, ya, porque cada CEFAM tiene su sector, ya. No sé si sabían eso, pero el CEFAM, por ejemplo, el CEFAM Coviefi ve a la población de la Coviefi, ya. Entonces, por ejemplo, el consultorio del CEFAM Centro Sur ve desde tal calle a tal calle a su población. Entonces, esos grupos de profesionales se encargan de promover de la prevención y la promoción de la salud de esa población, ¿ya? Y de la comunidad en sí. ¿Ya? Estos son los principios de salud familiar. Bueno, son muchos, pero es una atención que debería ser integrada, continua, ¿cierto? Centrado en el usuario, y ahora centrada también en la familia, ya que tenía que ser de calidad, ya con tecnología apropiada, ya en su sector, con la comunidad, con enfoque familiar, con el enfoque que ya sabemos que era de prevención, promoción, ya, y obviamente centrado en la atención abierta, ya, a la población. Ya, los principios que son como irrenunciables del modelo como este modelo de centro de salud familiar, es que está centrado en las personas, en la integridad o la integralidad en la atención
y la continuidad de sus cuidados. Ya que cada vez, obviamente que cuando una persona viene y consulta por algo, debemos continuar con el cuidado posterior. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, viene una persona y necesita ver al médico, ¿cierto? El médico le da un diagnóstico en la atención primaria, le da su tratamiento, pero debería que la salud primaria no quedar ahí, no solamente quedar en el modelo que el médico, por eso que es como multiprofesional. Entonces, el médico le da el diagnóstico, ¿cierto? Le da su tratamiento, le hace una pequeña educación, pero posterior a eso, la continuidad del cuidado es que venga otro profesional, por ejemplo, una enfermera o enfermero, y pueda estar en contacto con esa persona y cómo sigue, cómo se está tomando los medicamentos, se lo está tomando bien o no, se ha empeorado o ha estado mejor, conocer como el núcleo familiar, ya, por ejemplo, ya, y dónde vive, cómo vive. Ya, por ejemplo, me llama la atención que siempre se enferme de una parte respiratoria. Ya, de la parte respiratoria. Entonces veo si la casa es como en la casa, tengo que hacer una visita domiciliaria. A eso se refiere una continuidad del cuidado. ¿Ya? Si es que yo veo algo, por ejemplo, que es necesario que la visite la asistente social, va la asistente social. Si un profesional de salud necesita que vaya a entregarle un cuidado o un medicamento porque la persona o hacer la educación, puedo mandar, por ejemplo, un técnico paramédico, que sea bien continuo el cuidado de esa persona en la atención primaria. ¿Ya? Ahí ven que están los consultorios generales, que son obviamente los consultorios urbanos, y que también están los rurales, obviamente, ¿ya? Y está después los centros de salud, que están los centros de salud familiar como los CEFAM, ya los centros de salud urbanos, que acá por lo menos no se ven, los centros de comunitarios de salud familiar, que son los CECOF, que sí hay, ya, los centros de salud rural, ya, que a eso los pueden encontrar, por ejemplo, al interior de la segunda región, por ejemplo, el centro de salud rural de Peine, ¿ya? Y obviamente están los COSAM, ya, que son los centros comunitarios, pero de salud mental, que solamente resuelven problemas de salud mental. No sé si lo habían escuchado los COSAM. No, yo no, nunca. Ya. Los COSAM también acá en Antofagasta hay harto. Está el COSAM norte, el COSAM sur, y hay un COSAM que está acá en el centro. ¿Ya? ¿Y qué hacen ellos? Que es lo mismo que un consultorio, pero solamente de salud mental. Entonces, por ejemplo, le atiende un médico en el CEFAM o en el CECOF, y dice esta persona está con una depresión no leve, porque la leve generalmente es vista por la atención primaria, pero por ejemplo tiene una depresión moderada severa. Entonces, ¿qué hacen? Los derivan al COSAM, y el COSAM ahora es el que se dedica a atender a esa persona en lo que es su salud mental. Cualquier problema de salud mental, depresión, trastorno de personalidad, esquizofrenia, trastorno bipolar, etcétera. ¿Ya? Y ahí en el COSAM atienden médicos, bueno, está enfermeras, obviamente técnicos, hay químicos farmacéuticos para el tratamiento, porque le dan ahí mismo incluso su tratamiento farmacológico, y están los médicos psiquiatras, ¿ya? Que también están ahí generalmente y le dan su tratamiento y siguen este modelo de atención en salud que no solamente ven al individuo, también a la familia. Ya están los servicios de urgencia, que es conocido como los SAPU, ¿ya? Y están obviamente algunos postas y estaciones médicas, postas rurales y estaciones médicos rurales también, que eso se ve más para el lado sur. Aunque acá también se ven, pero generalmente para el interior. Ya, los consultores generales generalmente siempre son centros de referencia a nivel primario de salud. Su atención generalmente es ambulatoria, ¿cierto? Llegan, son atendidos y se van. ¿Ya?
y van a depender obviamente de la cantidad de población que tienen asignado, ya que puede ser rural o urbano, ¿ya? El urbano generalmente alcanza más o menos, como les dije ahí, 30.000 habitantes, y generalmente siempre están adosados a hospitales de baja complejidad, ¿ya? O sea, hospitales de baja complejidad, y generalmente están adosados a estos consultorios generales urbanos. En cambio, los rurales generalmente tienen asignado como entre 2.000 y 2.500 personas, pero tienen un límite de 20, y también dependen de un hospital de baja complejidad. O sea, que estos consultorios generales no se mandan en realidad solo de forma independiente, siempre están como adosados a estos hospitales de baja complejidad. Ya, los centros de salud familiar, bueno, es lo que les dije que era el eje central de la atención primaria, ya por este modelo de atención en salud, ya, y la población generalmente están entre 25.000 y 30.000, ya, y es referencia a centros de salud más pequeños, o sea que ellos trabajan de forma más que nada independiente, se podría decir, ya, y ellos refieren a otros centros más pequeños. Ya, después están los CECOF, ¿cierto? Que son centros de salud más pequeños, o sea, más pequeños, ya que buscan mayor cohesión con la gente, con los usuarios, a través de mayor participación y contacto. ¿Ya? Y esta población asignada es entre 3.500 y 5.000 habitantes. Ya, como le dije, acá hay un CECOF que está acá en la CUYEFI, que es el primero que salió, ¿ya? Que son los centros comunitarios de salud familiar. Y ahí también atienden los ciertos tipos de urgencias, ¿cierto? 24 horas. Los COSAM, que ya les dije, de todo tipo de salud mental, tanto infantil, adolescente y adulto, atienden los tres tipos y generalmente tienen una población de 50.000 habitantes. Y los centros de salud urbanos y también los centros de salud rural, que también tienen lo mismo. Generalmente los de salud urbano llegan a 30.000, también están asociados a hospitales de baja complejidad, y los rurales también, de 2.000 a 2.500, llegando a un límite de 20, y dependen de un hospital de baja. Los SAPU obviamente son establecimientos que resuelven demandas de urgencia y emergencia médica. ¿Ya? Generalmente estas emergencias y urgencias y emergencias médicas son de baja o mediana complejidad, aunque no les prometo nada que sean de alta complejidad, porque igual les llega de repente gente que necesitan que son de alta complejidad y necesitan obviamente derivación, pero en un momento ustedes tienen que obviamente compensar al paciente antes de enviarlo a un hospital, ¿ya? Pero generalmente acuérdense que después van a entender que una persona puede estar bien en un momento y obviamente en unos 10-15 minutos descompensarse, y ya de una baja y mediana complejidad se transforma en una alta, ¿ya? Acá les dice, por ejemplo, una alta complejidad es una fractura, ¿ya? Y este nivel no puede dar solución. Ya generalmente los SAPU no tienen radiografía, entonces no tienen cómo resolver eso, ¿ya? Pero he visto casos que los SAPU llega, por ejemplo, personas gran quemadas y que obviamente tienen que atenderlo y compensarlo antes de enviarlo. Entonces esos son de alta complejidad. Ya generalmente el horario de atención de ellos es inhábil, ¿ya? Y generalmente es entre las 6 y las 24 horas. Ya generalmente de lunes a viernes, y los fines de semana generalmente de 9 de la mañana hasta las 11. Aunque acá en Antofagasta hay SAPU que, si no más recuerdo, están atendiendo a 24 horas. ¿Ya? Y la apuesta rural es que obviamente un establecimiento básico, ya se realizan algunas acciones de fomento, más que nada de prevención y protección, ya son de baja complejidad, y generalmente ellos derivan mucho a la red, ¿ya? A la red a la de alta complejidad, ¿ya?
esta de mediana y alta complejidad, ellos los derivan. Y generalmente tienen una población muy poquita, de 600 a 1200, a diferencia de los otros, ¿cierto? Que centros rurales que tienen entre 2000, 2500 hasta llegar a 20. Las estaciones médicos rurales generalmente es un espacio de atención cedido por una comunidad. ¿Ya a qué se refiere aquí? Que, por ejemplo, llega una sede social, una escuela básica, un lugar donde es atendido por un médico, ¿cierto? Y entonces, generalmente están ellos, no poseen ningún personal de trabajo permanente, ¿ya? No hay ahí alguien, ¿ya? Que esté básicamente en el lugar. Entonces son médicos, por ejemplo, que llegan y dicen, se ve mucho en el sur, por ejemplo, dice, yo los días jueves de las 3 hasta las 7 voy a atender. Entonces llegan a la sede social, se instalan y atienden a la gente que necesita. ¿Ya? Y ahí se le llama como una estación médico rural. ¿Ya? Y aquí, si se dan cuenta, están los centros de salud APS. Aquí les cuento los que están generalmente. Está el CEFAM, más el SAPU de Juan Pablo II. Está el CEFAM al SAPU Norte, el CEFAM al SAPU Rendich, el CEFAM al SAPU Corvali, el CEFAM más SAPU Oriente, el del Centro Sur, que está ahí por el estadio, el CEFAM María Cristina Rojas, que se salió hace, fue inaugurado hace poco, pero no tampoco, como 3 años, 4 años, el CEFAM Valdivieso, está el CECOF de la Chisma y el CECOF de la COIEFI. Y ahí salió COIEFI con 2F. Los programas que tienen los consultorios, o en este caso algunos CESFAM, ya generalmente ellos realizan algunos programas de salud integrales donde por ejemplo, algún profesional tiene a cargo ese programa de salud, y estos son el programa de salud de la infancia, ¿cierto? El programa de salud de la adolescencia y la juventud, el programa de salud de la mujer, y está el programa de salud del adulto mayor crónico. De hecho, algunos tienen como dentro de sus programas algunos subprogramas. Por ejemplo, de salud de adulto mayor está el programa de diabético, etc. ¿Ya? El programa cardiovascular. Ya, por ejemplo, el programa de la infancia obviamente es como que los niños contribuir a la salud y el desarrollo integral del niño hasta los 10 años, ya en su contexto familiar y comunitario. Ya que ahí generalmente, obviamente, están las acciones de control de niños sanos, no sé si lo han escuchado, el programa de salud bucal, ¿cierto? Que, por ejemplo, los niños de 6 años tienen, pues tienen la posibilidad de ir a los CEFAM y atenderse en la parte dental, solamente hasta los 6 años. Ya también está el programa de adolescencia y juventud, que es desde los 10 hasta los 19 años. Y generalmente también en jóvenes, ¿ya? Y eso refiere a su contexto familiar también y comunitario, ¿ya? Está el programa La Mujer, ¿ya? Que contribuye a la salud de la mujer entre los 25 y los 60 años, ¿ya? En todas sus acciones de salud, ¿ya? Y el programa del adulto mayor. En realidad, como ustedes ven, tienen programas para cada uno, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores. Ya otros programas, como les dije, que están y se encuentran generalmente en los CEFAM, por ejemplo, el de alimentación complementaria, ya que es para los niños, el de alimentación complementaria del adulto mayor, ¿cierto? El de inmunizaciones, que es el programa de vacunas, el programa de salud de enfermedades no transmisibles del cáncer, está el programa de salud bucal que les comentaba para los niños, el programa de salud mental, ¿ya? Que aquí se los muestro, generalmente es para, por ejemplo, el alimentación para niños o el de alimentación complementaria, generalmente es para niños menores a 6 años. ¿Qué se hace? Generalmente o es el enfermero, enfermera o médico que al hacerle un control, ¿cierto?, a estos chicos, encuentra si tienen algún tipo de necesidades para este programa, ¿ya?
por ejemplo, no sé, pues están las madres que amamantan, ¿cierto? O por ejemplo, si encuentro que dentro del control veo un niño desnutrido, ¿ya? Que necesitan algún tipo de alimentación complementaria. Ya los programas de alimentación del adulto mayor es lo mismo. ¿Ya? Y generalmente, ahora, por ejemplo, si yo como enfermero evalúo a un adulto mayor a un niño y veo que están como necesarios de una alimentación complementaria, generalmente como son CEFAM y son multidisciplinarios, muchos profesionales, generalmente yo lo envío o pido una hora yo mismo para que sea evaluada por una nutricionista y la nutricionista le pueda dar esa información de la alimentación complementaria. ¿Ya? Y el Programa Nacional de Inmunizaciones, obviamente tiene como objetivo prevenir la morbilidad, la discapacidad o muerte por algunas enfermedades inmunoprevenibles a lo largo de todo su ciclo vital. ¿Ya? Y desde el 78, de 1978, que acá en Chile está el Programa Nacional de Inmunizaciones. ¿Ya? Y que ha permitido incluso la disminución abismante de la morbilidad y la mortalidad generalmente en los niños, ¿ya? Y obviamente ahora en los adultos mayores, ¿ya? Ahí está un calendario de vacunación que es de 2020, pero que no cambia mucho, ¿ya? Y que si se dan cuenta hay una gran cantidad de fechas importantes en los niños para vacunar, ¿ya? Está en el recién nacido, cierto que se coloca para la tuberculosis, la BCG, ¿ya? Y la hepatitis. Después los niños se vacunan a los 2, 4 y 6 meses, a los 12 meses, a los 18 meses, en primero básico, en cuarto, en quinto, en sexto básico. Y obviamente después viene obviamente este calendario de que se colocan las embarazadas de las 28 semanas para adelante, los adultos mayores 65. Y viene todo el programa de vacunación también, por ejemplo, de la influenza. Y ahora, ¿para qué decir? Pues el programa de inmunización de que se está haciendo para vacunar contra el COVID-19. Ya está el programa de enfermedades no transmisibles de cáncer, ya que es generalmente para toda la población, ya que tienen enfermedades no transmisibles y son crónicos, por ejemplo, los diabéticos, los hipertensos, entre otras. Ellos tienen como un programa también llamado programa cardiovascular, ya, y se le hacen generalmente chequeos. Se tienen identificados a todos los pacientes que sean diabéticos, hipertensos, dislipidémicos, etcétera, y generalmente se les pide de vez en cuando que vengan al CEFAM y sean controlados, ¿ya? Y uno le hace como un chequeo, ¿ya? Así como se está tomando bien los medicamentos, le tomo la presión obviamente, si es un diabético le tomo un hemoglucoté, de vez en cuando el médico le manda a tomar exámenes en el mismo CEFAM, el CEFAM se los toma y ven si está haciendo un buen tratamiento o realmente no, ¿ya? O si está haciendo efecto, ¿ya? O si van a tener algún tipo de secuela. ¿Ya? El programa de salud bucal generalmente está dirigido a toda la población, ya de los 6 meses hacia adelante. ¿Ya? Y el programa de salud mental, que yo les dije que con el fin de más que nada orientar y ver lo que es el bienestar y salud mental de la población. Así que en caso de que sea que el médico obviamente vea que tiene algún problema de salud mental mayor, lo derivan al COSAM. ¿Ya? Y existe acá, o sea, existe siempre un marco normativo que se originó en la ley 19.966, no sé si la han escuchado, llamado EMPAM también algunos, que es un examen anual que se debe aplicar generalmente a todos los pacientes sanos. ¿Lo escucharon? ¿Han escuchado así que de repente o nunca le ha tocado, por ejemplo, que digan, lo invitamos a tomarse un EMPAM por la calle? ¿Han escuchado eso? No han visto nunca eso. Yo nunca lo he visto. Yo tampoco. Ya, generalmente los CEFAM de vez en cuando salen a las calles sus profesionales, no todos, pero algunos, generalmente y hacen esta promoción de tomarse el EMPAM. Ya es como un típico, como yo les dije, un examen anual que se le toma como a todos los pacientes sanos, ¿cierto? Que uno ve por la calle y, por ejemplo, y que puede o tiene riesgo de desarrollar algún tipo de enfermedad.
es como para pesquisar a aquellas personas que no lo saben y que puedan ser diabéticos, dislipidémicos, hipertensos o que tienen alguna otra patología, ¿ya? Y es más que nada, como les dije, de la prevención y la promoción de la salud. ¿Ya? ¿A quienes si ustedes se dan cuenta, se le hace a toda la población? ¿Ya? A la embarazada. Ya se le hace ahí ven, una prueba de tamizaje. O sea, ven, yo pesco una embarazada, le digo, ¿usted no le gustaría tomarse un EMPAM? Entonces ella me dice, sí, ya, venga. Entonces la llevo al CEFAM, le hago una entrevista, ¿cierto? Ahí le voy a mostrar como una guía que uno pregunta y el médico le toma una prueba de tamizaje. Entonces le toman glicemia en ayuna, test de ELISA, PDR, uro, mide la peso, presión arterial, un cuestionario que les dije, el audio, y la aplicación de instrumentos. ¿Ya? Y ahí puedo averiguar si esta persona tiene diabetes gestacional, VIH, sífilis, infección urinaria, hipertensión, si tiene algún problema de alcohol, tabaquismo. Si le hace a los niños recién nacidos, si se dan cuenta a los lactantes de 3 meses, los niños y niñas entre 2 y 5 años, los adultos de 15 años y más, mujeres de 25 a 64 años, ya adultos de 40 y más años, mujeres 50 a 59 y adultos 65 más años. Dependiendo de la fecha, ellos salen y buscan, por ejemplo, en la población. Tengo designado mi población, ¿cierto? Y voy buscando. Y van saliendo, hacen visitas domiciliarias. Y, por ejemplo, ¿qué edad tiene usted? No sé, tengo 35. ¿Se ha hecho el Papa Nicolau? No, ya, hacérselo. ¿Ya? ¿Y se lo quiere hacer? Sí, ya, se lo lleva. ¿Ya usted cuántos años tiene? 45. ¿Ya? ¿Se ha tomado alguna vez el colesterol? No, ya, para ese FAM. Y así, van haciendo como un examen de medicina preventiva, ya para ir haciendo esto de promoción y prevención en salud. ¿Ya? Acá obviamente es el grupo que generalmente más se enfoca, que es como el adulto mayor, mujeres y hombres, ¿cierto? Que se enfoca más en el sentido de esto de la promoción y la prevención. ¿Ya? Está dirigido ¿a quién? A todos los que sean FONASA. ¿Ya? Porque los pacientes ISAPRE no tienen EMPAM. O sea, tienen, pero los pacientes ISAPRE tienen que ir a su ISAPRE para tomárselo. Entonces la ISAPRE es la que le dice ya, se tiene que tomar un hemograma, una glicemia o el perfil lipídico. ¿Ya? Dependiendo de la ISAPRE, es cada ISAPRE tiene como lo que tienes que tomarte como en PAM. En cambio, lo de FONASA va a depender de la edad. ¿Ya? Ahora, 20 y 64 años, obviamente también está dirigido a la población, pero obviamente si se dan cuenta, estaba dirigido para toda la población, ¿ya? Por ejemplo, a los niños menores niños yo le digo, pero los jóvenes menores de 20 años corresponden al control de salud del adolescente y los mayores al EMPAM, ¿ya? Ahora, que no tengan alguna cronicidad. ¿A qué significa eso? Que ojalá sean personas que no tengan ya enfermedades, porque ya no sean diabéticos, que ya no sean hipertensos, que no sean dislipidémicos, que no sean diagnosticados con algún otro tipo de resistencia a la insulina, ¿ya? Sino que estamos, acuérdense, previniendo, tratando de hacer promoción y prevención en salud, ¿ya? Y obviamente no estar embarazada. ¿A qué se refiere esto? Es que en este examen de medicina preventiva, generalmente ojalá no embarazada, pero sí en el ciclo, cuando una persona, un CEFAM llega a una embarazada, sí le hacen también ese examen de medicina preventiva. Ya los profesionales responsables, si se dan cuenta, son muchos. ¿Ya? Y es porque en el CEFAM, y como se trabaja en este sentido de comunidad o de salud comunitaria, están todos los profesionales, médicos, enfermeros, enfermeras, matronas, nutricionistas, asistentes sociales, psicólogos, etcétera, odontólogos. ¿Ya? ¿Cuáles son las condiciones para su realización? Obviamente es un examen anual, se toma una vez al año, ¿ya? Obviamente que tiene que haber una infraestructura que asegure la privacidad y confidencialidad de ellos. Por ejemplo, si me llega una persona y llevo al CEFAM una persona, ¿cierto? Tengo que asegurar que lo que él me cuente
sea confidencial, no voy a contárselo a nadie, ¿cierto? Y obviamente la privacidad en la atención, ¿ya? Obviamente voy a contar con mesa y silla. ¿Por qué? Porque el examen de medicina preventiva generalmente no se hace que, por ejemplo, me llevo una persona al CEFAM y me siento con él en mi oficina, ¿cierto? Y ahí lo atiendo, sino que generalmente el examen de medicina preventivo es global. Entonces, por ejemplo, llega, yo lo llevo a mi mesa y lo consulta ahí mismo. Entonces puede haber mucha gente deambulando. Por eso se habla de privacidad, confidencialidad también. Ya contar con mesa y silla, ya le entrego un material educativo, o sea, le tomo los exámenes o le tomo alguna cosa y generalmente al tiro yo educo y obviamente insumos y materiales que voy a necesitar, ya que son eso. Ya voy a tener necesidad de un formulario, los lápices, obviamente una pesa, un tallímetro para medir, ¿cierto? Alcohol y algodón, alguna bandeja de procedimiento, guantes, cinta métrica y flexible, cortopunzante, bolsa de desecho, termómetro, monitor de glicemia, de colesterol, las tiras reactivas y la lanceta, ¿ya? Porque generalmente en estos exámenes de medicina preventiva, en un principio yo lo único que hago es tomarle una glicemia a través de un equipo de glicemia, ¿ya? Igual que los equipos de colesterol. ¿Ya? Las características para aplicar este formulario es que no se deja ningún espacio en blanco. Ya se debe siempre preguntar la nacionalidad y si obviamente es un pueblo originario. Y en observaciones tengo que llamar todo lo que me llame la atención del paciente o todo lo que me comente. Ya tomar una glicemia o un colesterol, siempre usando guantes. Ya utilizar la cinta métrica. Ya en cada paciente debo higienizar, obviamente, las manos, ya sea con agua, jabón, alcohol gel. Y ese es el formulario. Aunque se ve poquito, los chicos, lo más especial es que van a encontrar la previsión. Bueno, que ya le dije que todo es de FONASA. Va a estar el nombre, si es femenino o masculino, la edad, la fecha de nacimiento, el RUT, su dirección. ¿Para qué? Porque en caso de que yo encuentre que es un paciente que tiene una glicemia de 200 en ayuna o 250 en ayuna. Entonces yo lo más probable es que voy a tener que llamar a esa persona y decirle que se venga a tomar un nuevo examen de control. Ya las personas de 15 años más van a tomarse lo que se llama para ver si consume bebida alcohólica, ya, y ahí le hacen una encuesta, ya, si fuma, y ahí se pone el peso, la talla, el índice de masa corporal, entonces ahí uno sabe si es obeso, sobrepeso, ya, etcétera. Ahí también, ¿para qué se usa la cinta métrica? Porque se mide la circunferencia de la cintura. Ya, se toma la presión, se pone la presión sistólica y diastólica, eso lo ven más adelante. Ya, se pone la glicemia en ayuna, ya, para saber si tiene algún problema. Ya, se le toma lo que les dije, lo que es PDRL, ya, para ver si tiene alguna enfermedad, ¿cierto? Como la sífilis. También se pregunta por la tuberculosis. ¿Ya? Y en las mujeres se ve lo que es el PAP, el Papa Nicolau. ¿Ya? Y las personas 40 años más también se toman colesterol total para ver si es dislipidemia. Y si es mujer de 50 años o más, se le toma lo que se llama para ver si es que tiene cáncer de mama, como la mamografía. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, un ejemplo del llenado. Entonces coloca la comuna, el CEFAM, la universidad, el RUT, el color, la fecha, si es extranjero o no, FONASA, nombre, fecha de nacimiento, edad, dirección, RUT, si es femenino o masculino, celular. Se le pide lo que es el beber problema, se le utiliza el audit para ver, ya, si tiene un audit de tantos puntos, generalmente se hace una consejería, ya, por ejemplo, si tiene un hábito alcohólico y él dice no, que no tomo alcohol, obviamente uno felicita y refuerza, y si dice sí, yo le aplico el audit, ¿ya? Y le hago un pequeño, ¿cómo se llama? Consejería, ¿ya? El audit que está ahí es el audit para trastorno por consumo de alcohol, se divide en dos partes.
¿cierto? Tiene un puntaje Audit C que dice que se suman los puntos de las preguntas 1, 2 y 3. ¿Ya? Y el puntaje Audit que también ya suma obviamente los puntos del cuestionario completo. ¿Ya? El 1 y 2 y 3 son como las preguntas típicas, ¿ya? ¿Con qué frecuencia consumo alcohol? ¿Cuántos tragos se toma generalmente en un día? ¿O con qué frecuencia se toma 5 o más tragos? ¿Ya? Entonces ahí tienen como nunca, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Y se mide el Audit C, que medir el puntaje entre las preguntas 1 y 2 o 3. ¿Ya? Y después tiene el que se suma el cuestionario completo. ¿Ya? Ahí. Ya generalmente, si el hombre hay 0,4 puntos, la mujer 0,3 puntos, es un consumo de bajo riesgo. ¿Ya? Y ahí termina la evaluación. ¿Qué significa? Si en el Audit C me sale ese puntaje, bajo esos puntajes, termino la evaluación. Ya no sigo haciendo el Audit C, ¿ya? Y solamente intervengo en una intervención mínima. Pero si hay en las preguntas 1, 2 y 3, me sale un puntaje en los hombres 5 o puntos o más, o mujeres 4 o puntos más, es un consumo de riesgo y tengo que continuar con las preguntas. Y ahí sigo con las preguntas. Y si ya me sale 6 a 7 puntos, en consumo bajo. Si es de 8 a 15, un consumo de riesgo y tengo que intervenir brevemente. Pero si me sale 16 o más puntos, debo obviamente un consumo problema o una dependencia al alcohol y debo derivarlo. ¿Ya? Y esa derivación es para evaluarlo y hacer una intervención. ¿Ya? Ahí obviamente que le estoy mostrando las láminas para ayudarme a hacer la encuesta. ¿Ya? No sé si ahí uno le dice si se toma un trago, 2 tragos, 6 tragos, etc. El fumar. ¿Ya? Se hace consejería breve. También es lo mismo. ¿Usted fuma, sí o no? ¿Ya? Si es que dice que sí, le hago una breve consejería anti-tabaquismo. ¿Ya? Y ahí está más que nada. Todo viene como incluido lo que tienes que hacer, no hacer. ¿Ya? Si el paciente tiene una motivación alta, no tiene la voluntad para abandonar el hábito, se debe derivar al COSAM. ¿Ya? Al centro de salud mental. Igual que el beber problema. ¿Ya? Ahí está la parte de medir, obviamente, saber si un peso y talla y saber si tiene obesidad, sobrepeso, etc. Y se mide la circunferencia de la cintura. Ahora, ¿cómo se mide el índice de masa corporal? Ahí está. El peso y lo divido por la altura al cuadrado. ¿Ya? Eso me da, depende de qué, me da si es peso bajo o normal, sobrepeso, obesidad 1, 2 o 3. ¿Ya? Y en los valores de la cintura es que lo normal sea menor a 95 en hombres, menor a 80 en mujeres, y así se va en normal, riesgo elevado, riesgo muy elevado. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, profesor, yo le quería hacer una consulta. Sí. Buenas tardes. Quería consultarle por qué se hace una diferencia de puntaje en el audit entre las mujeres y los hombres. En el audit, en el alcohol. Sí, Lo que pasa es que antiguamente, bueno, este audit hasta el día de hoy todavía no se iba modificado. Ya, pero este audit, de hecho, buena pregunta, pero el audit antiguo se hacía una diferencia entre el hombre y la mujer debido a que el hombre en ese tiempo era el que más tomaba o consumía alcohol. Ya, y que el beber problema generalmente era del hombre. Ya, cosa que ha ido cambiando un poco. Ya, obviamente ahora generalmente el problema o el beber problema se ve como mayor o sea, no se ve mayor, pero en ambos sexos, como masculino y femenino, es igual. Ya, pero el puntaje ha ido, no se ha cambiado desde entonces. Entonces, de hecho, se está viendo si se puede hacer un cambio en el audit, ya, y mantener como puntajes similares. Pero en ese tiempo lo hicieron así, ya por el hecho de que generalmente el bebé problema era del hombre, más que la mujer.
No sé si te quedó más. Sí, es que yo pensé que era por algún tipo de, no sé, que a lo mejor la mujer resistía menos el alcohol, pero no tiene nada que ver con eso. No, no tiene que ver con eso. Ya, y quedamos ahí. ¿Me escuchan, cierto? Sí, profe. Ah, ya Sí, pensé profe. pensé que me había caído. Ya, y la presión arterial es lo mismo. Entonces, mido la presión arterial, después lo van a ver lo que es la presión, cómo se mide, etcétera. Y si encuentro una presión elevada de 140 como sistólica y 90, mayor a 90 como diastólica, generalmente debo derivar. ¿Ya? ¿A quién? Obviamente al médico, ¿ya? Para que él dé una orden de hacer como un screening de presión arterial para saber si una persona en realidad es hipertensa o no es hipertensa. ¿Ya? Ahí está las categorías de presión arterial. Ahora le voy a enviar una nueva que salió, ¿ya? Porque generalmente si se dan cuenta, acá... Ah, no, esta es la nueva. Sí. Lo que pasa es que antiguamente la categoría de la presión arterial uno decía 140, 90 y hacia adelante e hipertenso. Pero salió esta que ahora habla de hipertensión nivel 1 desde los 130 con 139. O sea que su presión en sí bajó, ¿ya? Y eso porque la mayoría, por una cosa de funcionamiento fisiológico, nuestro cuerpo empezó a tener presiones más bajas. De hecho, cuando hacíamos laboratorios de presión y se tomaban las presiones de ustedes, algunos tenían presiones de 80-40, 70-40, y se supone que bueno, hace tiempo, mucho tiempo atrás, muchos años atrás, eso se consideraba que estaba uno hipotenso, ¿ya? Pero ahora hay gente que es así, que tiene esas presiones y vive con esas presiones de forma normal. Entonces, ¿qué hizo la American Heart Association? Que es como encargada de todo este tipo de cardiovascular, que bajó la categoría. Entonces, las personas que tienen 130 y 80 ya son hipertensas. Están en nivel 1, pero ya lo son. Ya, ahí lo normal es que tengamos menos de 120 y menos de 80. Ya, por ejemplo, en tener 120, 129 y menos de 80 ya me consideran como que tengo la presión elevada. Ya, entonces ha cambiado un poco esos parámetros. ¿Se entendió, cierto? Sí, profe, ¿se entiende? Sí, Ya. sí se entiende. Súper. Ya, ahí tienen el perfil, o como les dije, en caso de que yo encuentre un paciente como hipertenso con la presión un poco alta, tengo que enviarlo y derivarlo justamente para eso, para hacerle un perfil o un screen de presión arterial. ¿Ya? Y ahí pongo su nombre, root, y cada se podría decir día por medio a veces, o a veces una vez a la semana, ellos van, pero tienen que ir como 5 veces al CEFAM, a la misma hora, ¿ya? Y tomarle y el valor, y tomarle la presión, ¿ya? Y ese resultado, obviamente, lo ven el médico, ¿cierto? Para decidir si tiene algún tratamiento a seguir, ¿ya? Obviamente, si es un paciente hipertenso, le van a dar tratamiento farmacológico, ¿ya? Y en relación a la diabetes, generalmente se presenta o se realiza según los síntomas que presente la persona, ¿ya? Por ejemplo, si un paciente mayor de 40 años, que es obeso y tiene antecedentes familiares de diabetes, generalmente uno le toma una glicemia en ayuna, ¿ya? Si tiene glicemias normales, obviamente se conseguiría alimentación saludable, etcétera. Pero si tiene mayor a 126, se refiere o se vuelve a hacer a referir al médico, y el médico le hace lo que es los exámenes de laboratorio para ser evaluado nuevamente por él.
¿ya? Y ver si es que realmente diabético, resistente a insulina, etc. ¿Ya? Ahí están más que nada los glucómetros. Si es que yo vengo y le tomo una glicemia en ayuna a través de un aparato de glicemia y tiene menor a 100, lo felicito. Si no, consejería. Si no, refiero o derivo para confirmación. Y obviamente ya en caso de que esté descompensado, tengo que derivar a voz de tratamiento y obviamente el médico tendrá que tratar ahí en el CEFAM. Y este también es para infecciones de transmisión sexual. Generalmente se le toma un BDRL, si sale negativo, ¿ya? Por ejemplo, acá le ponen si la persona tiene conducta de riesgo, sí o no. Si es, se le toma igual un BDRL, ¿ya? Y si es negativo o positivo. Si es positivo, obviamente tengo que referirlo al programa de ETS, ¿ya? ¿Cuáles son esas personas con conductas sexuales de riesgo? Por ejemplo, por ejemplo, los trabajadores sexuales, los que intercambian droga por sexo, todas esas personas. Esas personas son como personas con conductas de riesgo, ¿ya? Pero como les digo, si generalmente se toman como a todas las personas, se les hace preguntas, pero se le toma a todo el BDRL igual. ¿Ya? Y la tuberculosis, más que nada, es un examen, o sea, no un examen, pero uno le hace preguntas. Por ejemplo, si ha tenido tos productiva más de 15 días, ha tenido fiebre, malestar. Generalmente uno le pregunta. Si uno sospecha, se le toma vaciloscopia, ¿ya? Y aunque no lo crean, en estos exámenes de medicina preventiva se han encontrado personas con tuberculosis activa. ¿Ya? De hecho, hay dentro del CEFAM un día que se le llama el Día de la Tuberculosis. Y ahí obviamente buscan gente también, igualito al examen de medicina preventiva, pero solamente para hacer vaciloscopia. ¿Ya? Y en caso de mujeres, obviamente ahí está dirigido más a ellas de entre 25 y 64 años para que se tomen el Papa Nicolau. ¿Ya? Le preguntan obviamente si tiene un PAP vigente, sí o no, y si no, se le toma un Papa Nicolau y se ve si está normal o alterado. ¿Ya? Si está normal, generalmente no notifican, pero si está alterado, obviamente sí la llaman por teléfono y le dicen que tiene que ser derivado. ¿Ya? Y las personas mayores de 40 generalmente también se les toma un control de colesterol total, donde se les da consejería de alimentación saludable y actividad física, y si no, también se refiere para su diagnóstico. ¿Ya? Ahí están los valores. ¿Ya? Menor de 200 generalmente se felicita, 200 a 239 se le hace consejería, alimentación saludable, balanceada, bajo en grasa, etcétera, y mayor a 240 ya se refiere a confirmación diagnóstica y lo más probable es que el médico le dé su tratamiento farmacológico. Y este también es para las mujeres de 50 y 54 años para detectar algún tipo de cáncer de mama, ¿ya? Y para eso se le toma radiografía. Entonces se le pregunta si se ha tomado mamografía, sí o no, y si no, se le toma una mamografía o se le deriva para tomar y se ve si está normal o alterado. Ahí escribo lo que decía, de anotar todo lo que el paciente me diga. Ya en observaciones, si tiene o si operado de algo, si tiene algún antecedente movido personal, que no sea diabetes ni hipertensión, por ejemplo, no sé, porque me diga que no es diabético, no es hipertenso, no es lipidémico, pero sí tuvo, por ejemplo, tiene, no sé, artrosis. Ya todo lo que me diga de otro tipo de patología. Ya si tiene antecedentes mórbidos, que me diga que, no sé, pues mi papá es diabético, ya ahí lo noto. Ya la actividad física, ¿no? Que hago poco ejercicio, más que nada veo tele. Ya si originario de un pueblo, si en caso de ser extranjero, y si tiene algún un rute provisorio definitivo, cuánto tiempo lleva acá, por qué está acá en el país, ya, y algún tratamiento específico para algún tipo de patología. Ya, en resumen, para la realización del examen médico preventivo, generalmente necesito el formulario del audit, la equivalencia en tragos, para hacer obviamente el formulario en sí, el formulario de orientación práctica para consejería antitabáquica,
un formulario de presión arterial, un formulario de exámenes, porque se toman conocimientos para implementar los valores de presión arterial, ¿cierto? Índice de masa corporal y algunos insumos y materiales pequeños. Generalmente un trabajo autónomo, o sea, este más que nada es para que ustedes hicieran, sin amigos, con un trabajo autónomo evaluado, pero que en realidad no lo vamos a evaluar, ¿ya? Pero era para que ustedes hicieran o se imaginaran que iban a tener un paciente, ¿ya? Y que iban a tener que, entre comillas, entrevistar a esta persona. Ya, no sé si tienen alguna duda, ahí pueden encontrar bibliografía, alguna pregunta, duda, lo que quieran preguntar. ¿No? Yo tengo una pregunta, profesor. Sí, dígame. ¿Este PowerPoint donde lo va a subir o no? Sí, queda acá en el Teams y lo voy a subir al Moodle. En los dos lados lo van a tener. Ah, ya. Bueno, muchas gracias. Ya. Yo quería saber si estos formularios, ¿dónde lo podemos encontrar? Generalmente lo pueden encontrar ahí en la página del MinSal. Si no lo encuentran ahí, también se los voy a subir al Moodle, ya para que los tengan. Gracias. Ya. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ya, si no hay preguntas, obviamente, bueno, nos vemos el otro viernes. Ya que tengan un buen fin de semana, cuídense. Y cualquier cosa y cualquier duda me pueden enviar correo, ¿cierto? Ahí. Y eso, nos vemos el otro viernes. Ah, y acuérdense de elegir algún delegado y delegada, ya para que me lo envíen a mí o a la profe Ivania. Y ahí tengamos claro quién es. Gracias, profe. Ya, que estén bien, cuídense. Chao, profe, muchas gracias. Hasta Ya, luego, gracias. Chao, profe, que esté bien. igual, que Chao, estén profe. bien. Gracias. Chao, chao.